Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, tú eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Hoy damos honor, Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos todo el honor. Levanta tu voz, levanta tu corazón y deja que tu corazón le dé honra. Todo el honor, toda la honra es para ti, Jesús. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Vamos a decirlo bien fuerte. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios como tú.
fuerte el aplauso al único digno. Te coronamos, Señor. Te coronamos, Rey de los cielos. Te proclamamos, Rey Señor. Te entregamos toda la honra. Te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Yeah. Tú eres Rey, tú eres Rey. Te coronamos, Rey de los cielos. Te proclamamos, Rey Señor. Te entregamos toda la honra. Te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. No hay otro nombre, no. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. Jesús, Cordero de Santo Cordero de Dios, Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Jesucristo, vamos a cantar. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Rey Señor, eres el Rey de Reyes. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio y una bendición poder llegar hasta sus hogares este día domingo a través de la reflexión que vamos a compartir el día de hoy. Quisiera iniciar contando una anécdota de un personaje que quizás nosotros no conocemos,
pero que nos va a ayudar a que podamos introducir de lo que queremos hablar el día de hoy. Se trata de Robert Bruce, quien reunió a los clanes escoceses en su lucha contra Inglaterra, y él fue uno de los líderes de la reforma en esa región. Él en una ocasión dijo la siguiente expresión: con Dios, una tela de araña es como un muro, pero sin Dios, un muro es como una tela de araña. Esta expresión de Robert Bruce se señala que está inspirada en un acontecimiento que él tuvo en su vida. Se señala que un día, cuando él estaba siendo perseguido por sus enemigos y parecía que lo iban a atrapar, él logró refugiarse en una cueva y elevó una oración a Dios pidiéndole que su mano protectora lo guardara. Desde la oscuridad de la cueva, él pudo ver a la entrada una gruesa araña que tejía una telaraña y que casi cubría la entrada de la cueva. Cuando sus perseguidores llegaron al lugar y vieron la telaraña casi en la entrada, pensaron que no era posible que nadie estuviera escondido en ese lugar. Y así la vida de Robert Bruce fue librada de la muerte en aquel día. En Isaías 41:10 nos dice la Biblia: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, que te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. De la misma manera que a Robert Bruce Dios lo sostuvo y lo libró de sus enemigos en aquella ocasión, a nosotros también, si confiamos, podemos tener la seguridad de que en todas las situaciones de nuestra vida, también Dios nos sostendrá y nos dará su ayuda en el momento oportuno. Por eso nosotros no debemos olvidar quién es el que sostiene nuestra vida. Y precisamente ese es el título que le puse a esta reflexión, para que nosotros traigamos a memoria esta enseñanza de la Escritura. No te olvides quién es el que te sostiene. Ese es el título de nuestro tema o nuestra reflexión del día de hoy. Y quiero tomar un versículo de la Biblia como texto base, que para mí es una promesa que Dios nos da, aunque es tomado de un versículo que Dios habla acerca de Israel. Creo que podemos apropiarnos de él y hacerlo parte de nuestra vida. En Isaías capítulo 41, versículo 13, nos dice la Biblia: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Usted ve que es una promesa en donde Dios se compromete con nosotros a sostener nuestra vida. Dice que Él nos tomará de nuestra mano derecha y así nosotros podemos permanecer en pie. Y en esta reflexión quiero tomar 3 pasajes de la Escritura para poder indicar que no debemos olvidar que Dios nos sostiene en estas situaciones. La primera de ellas, nosotros podemos decir que no debemos olvidar que Dios nos sostiene cuando viene la crisis a nuestra vida. Hay un pasaje también en Isaías, en el capítulo 43, verso 2, que debería de ayudarnos precisamente en estos tiempos de crisis, de situaciones que no esperamos, pero que traen angustia a nuestra vida. Isaías 43, versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vemos también que Dios aquí nos está
diciendo que no vamos a estar solos en esos tiempos de crisis, en esas situaciones que para nosotros parecen difíciles y de angustia. Y en esta parte quiero tomar un pasaje de la Escritura que nos da una experiencia de David, precisamente para que podamos nosotros ver esta situación y saber que no debemos olvidar que en nuestras crisis Dios es el que nos sostiene. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, usted lo va a poder meditar más despacio en su casa, pero si usted lee todo el capítulo desde el verso 1 hasta el 31, aquí nos habla de una experiencia que tuvo David y la gente que estaba con él en una de las tantas ocasiones. Vamos a buscar el pasaje, perdón. Quiero tratar de ilustrar esta experiencia de David, una experiencia definitivamente difícil y seguramente podríamos decir que es una crisis que vino a la vida de David inesperadamente. Dice que él venía con sus hombres a Siclag, que era el lugar donde estaban habitando, con su familia, con sus esposas, con sus hijos. Y dice que cuando llegaron, los amalecitas habían invadido su tierra, habían quemado la ciudad, pero se habían llevado cautivos a los hijos y a las mujeres. A ninguno habían matado, sino todos se los habían llevado con su vida preservada. Cuando ellos se dieron cuenta de esta situación, dice que David y sus hombres, dice que alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense esa escena. Ellos se dan cuenta que no están sus hijos, no están sus esposas, que su ciudad está quemada. Y lloran, pero de tal manera, dice que fue el dolor que experimentaron, que lloraron hasta que ya no tenían lágrimas en sus ojos. Era una situación muy difícil. No sabían qué iba a pasar con sus hijos y con sus esposas. Y David dice que se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Tenía que lidiar con la situación que acababa de enterarse, la noticia de que se llevaron cautivos a sus familias. Y además David tenía que lidiar con el asunto que los que andaban con él hablaban de apedrearlo para desahogarse, porque ellos estaban en amargura de alma, dice la Biblia. Ellos estaban con mucho dolor a causa de la situación y porque tenían mucha incertidumbre de lo que habría de pasar. Pero como David era el líder, él era el que estaba al frente y tenía que lidiar con la noticia y también con la angustia de saber que podía perder su vida. De la misma manera nosotros podemos pasar por situaciones que traen ese tipo de angustia. Quizás no sea que alguien vino y se llevó a nuestra familia, pero pueden ser circunstancias económicas, circunstancias de enfermedad, problemas legales que traen mucha angustia y mucha incertidumbre a nuestra vida. Y así como David, nosotros nos angustiamos de una manera muy grande. Pero él nos da una enseñanza que es la que quisiera que nosotros pudiéramos reflexionar y tomar para nuestra propia vida. Lo primero que David hizo, si nosotros vemos en el versículo 6 de este pasaje de la Escritura, dice que lo primero que David hizo fue que se fortaleció en Jehová su Dios. Yo podría traducirlo en base a lo que estamos reflexionando, que David se acordó quién era el que sostenía su mano, quién era el que estaba con él, a pesar de que aún los cercanos estaban pensando
y proponiendo apedrearlo para poder desahogar la amargura de alma que tenían. Lo primero que hace David es eso. Se recuerda y dice que se fortaleció en Jehová su Dios, puso su fuerza en él, permitió que esa diestra que Dios nos promete de Dios para sostenernos, él permitió que poderla experimentar en su vida en esta circunstancia. Y luego que él se fortaleció en Jehová su Dios, dice que hizo una segunda cosa que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Dice que David consultó a Dios, es decir, vino en oración a presentar la situación delante de Dios y a preguntarle qué era lo que debía de hacer para poder hallar una salida a esta circunstancia. Y vemos que David consulta a su Dios si debe perseguir y si va a alcanzar a aquellos que llevaron cautivos a sus esposas y a sus hijos. Y Dios le da respuesta. Otra cosa importante, debemos esperar y estar seguros que cuando oramos a Dios, Él quiere darnos una respuesta y guiar las decisiones que vamos a tomar nosotros. David esperó esa respuesta y cuando la tuvo, entonces accionó. Y Dios le dijo, ve porque ciertamente los alcanzarás y ciertamente librarás a los tuyos de los que los llevaron cautivos. Y David sale con sus 600 hombres, con la promesa de Dios, fortalecido en Dios, después de haber orado y alcanzado esa guianza de parte de Dios. Y obviamente la victoria la encuentra cuando alcanzas a estos enemigos. De una manera sobrenatural le encuentra a un mensajero, precisamente de los que habían incursionado y quemado su ciudad, y él les guía hasta el campamento de los enemigos y los encuentran dispersos, descuidados, celebrando que habían tenido un gran botín. Y David aprovecha para matarlos, dice, excepto a 400 jóvenes que lograron escapar en sus camellos. Y recupera a sus esposas, a sus hijos y además un gran botín con el que regresa a su ciudad. Pero todo parte de un momento importante cuando vino la crisis a la vida de David. Él recordó que el que lo sostenía, el que tenía su mano derecha firme, era su Dios. Y cuando encontró esa fortaleza en su Dios, entonces pudo encontrar esa fuerza para orar y esa respuesta para poder resolver su situación. Entonces, en nuestras crisis, no debemos olvidar que el que nos sostiene es un Dios poderoso, un Dios que quiere ayudarnos, que Él nos está diciendo, yo soy tu Dios, el que te sostiene, y nos dice, no temas, yo te ayudo. Vamos a un segundo ejemplo en donde nosotros no debemos olvidar que Dios es el que nos sostiene. Y en esto es cuando viene la debilidad a nuestra vida, cuando nos sentimos debilitados, que las fuerzas nos faltan. En Isaías 40, capítulo 40, versículos 29 y 30, dice que Dios es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Imagínense sentirse así, llegar a ese punto donde sentimos que no tenemos más fuerzas. No sé si usted ha oído, pero sí he escuchado en varias ocasiones cuando alguien ha pasado por tantas situaciones y ha llegado el cansancio y la debilidad a su vida, que dice, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, me siento tan débil. Y vamos a ver un ejemplo en la Escritura, precisamente en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículos 4 y 5. Esta es una historia de la experiencia de
Elías, precisamente después de que Elías había matado a los profetas de Baal y había mostrado con el respaldo de Dios que el único Dios verdadero era Jehová, para que Israel volviera su corazón a él. Pero inmediatamente después de esa gran victoria, dice que cuando la noticia llegó a Jezabel, ella le mandó un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de los profetas de Baal. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Vemos cómo Elías se sentía tan debilitado, tan cansado, que aún estaba deseando morirse. Y yo creo que hay momentos en nuestra vida que las situaciones son tan difíciles que podemos también sentirnos así de debilitados, sin fuerzas, sin aliento para seguir. Pero ahí debemos recordar, o no debemos olvidar, que el que sostiene nuestra vida es Dios. Y debemos recordar que hay promesas seguras en las que Él dice que no estamos solos y que nuestras fuerzas van a ser renovadas por Él. Eso nos lleva a un pasaje en el Nuevo Testamento también de la experiencia de Pablo. Que Pablo en 2 Corintios capítulo 12, él también había experimentado ese momento de debilidad a causa de un aguijón que le atormentaba y que le había pedido a Dios que lo quitara de su vida. Pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo: entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto parece contradictorio, ¿verdad? Porque cuando nos sentimos sin fuerzas, cuando nos sentimos debilitados, lo menos en que pensamos es en que tenemos fuerzas en nosotros. Pero Dios dice que Él es el que llenará nuestra vida de esa nueva fortaleza. Así como en Isaías dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces, si hemos llegado o estamos pasando por una experiencia que ha traído tanta debilidad, nos sentimos tan cansados, recordemos que Dios nos sostiene y Él traerá nuevas fuerzas a nuestra vida. En el ejemplo de Isaías dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, porque usted sabe que el joven representa la fuerza, la energía, la vitalidad. Y aún la Biblia dice que también el joven se fatiga y se cansa. Pero dice que Dios hará que tengamos nuevas fuerzas como las del águila, que podamos levantar vuelo y elevarnos otra vez a las alturas. Pero eso solo sabiendo y nosotros trayendo a nuestro corazón y a nuestra mente que el que nos sostiene en medio de la debilidad es el Dios de toda fortaleza. Y por último, quisiera también traer otro ejemplo de la Biblia, y lo dejé intencionalmente al final de esta reflexión, porque quizás en circunstancia como esta, nosotros lo menos que pensamos o reflexionamos es acerca de quién es aquel que sostiene nuestra vida, que siempre en cualquier circunstancia o situación de nuestra vida, el que está presente, el que nos sostiene es Dios. Y precisamente no debemos olvidar quién es el que nos sostiene cuando venga la abundancia y el éxito a nuestra vida. Porque aquí es más fácil que nosotros nos olvidemos del que está detrás de nuestra bendición, es Dios. Porque vemos que todo marcha bien,
tenemos provisión, hay salud, hay cosas buenas que están en nuestra vida. Y entonces podemos de repente olvidarnos que todo eso viene de la mano de nuestro Dios. Y quiero mostrar un pasaje de la Escritura en el libro de Daniel, precisamente de un personaje que estaba abundado, estaba con un nombre grande en medio de la tierra, y es el rey Nabucodonosor. Y si usted lee el capítulo completo, nosotros solo vamos a tomar algunos versículos de este pasaje de la Escritura. Usted se va a dar cuenta de que el que narra este pasaje es precisamente Nabucodonosor, porque él empieza en el versículo 4 diciendo: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Usted ve desde ahí que él estaba muy bien. Imagínese, su reino era un reino extendido hasta los confines de la tierra, y tenía muchos súbditos y muchas riquezas. Y por eso estaba en su palacio, dice, tranquilo y floreciente, dice. Pero él tuvo un sueño. Este pasaje muestra un sueño en que él ve como un gran árbol que tiene muchas ramas frondoso, y debajo de él se alimentan las bestias del campo y hay alimento en abundancia para todos. Pero luego ve que es cortado y solo queda la raíz por mandato de un ángel de parte de Dios. Y entonces él se turba y le pide a sus adivinos y magos que le interpreten el sueño, y nadie puede. Y entonces tiene que llamar a Daniel, porque Daniel en otras ocasiones ha interpretado sueños para él, y esta no es la excepción. Él viene y le interpreta el sueño y le dice y le muestra. Vamos a ir al pasaje de la interpretación. Y le dice: Daniel, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol, destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Vemos que esto vino precisamente como sentencia para Nabucodonosor, porque cuando nosotros nos damos cuenta más adelante en el pasaje, en el versículo 30, dice que estaba paseándose por su palacio Nabucodonosor y habló y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? A Nabucodonosor se le había olvidado que el reino se lo había dado el Dios de los cielos, y que él había crecido y se había enaltecido de esa manera porque Dios le había dado esa oportunidad y esa posibilidad, que no dependía de sus fuerzas,
ni de su poder, ni de su capacidad, sino que era el Dios de los cielos, el que da el reino a quien quiere y lo quita. Entonces, por causa de que él se olvidó de dónde venía la posibilidad de su reino, es que él recibió esta disciplina de parte de Dios. Fue quitado de entre los hombres y literalmente él estuvo como un animal. Le daban alimento como a las bestias, dice. Hasta que dice que un día vino nuevamente el entendimiento a su mente y la razón le fue devuelta, dice el versículo 36. Y le devolvieron la majestad de su reino, su dignidad y su grandeza, porque él reconoció que era Dios el que le daba la oportunidad de gobernar y tener esa grandeza. Entonces nosotros no debemos olvidar que el Dios que nos sostiene en la abundancia es el que nos ha dado esa bendición. Nosotros debemos reconocer que si hemos alcanzado éxito, si hemos logrado hacer una casa bonita, si ahora tenemos salud, si tenemos provisión, eso es porque Dios nos ha querido bendecir, porque Él en su gracia, en su misericordia, nos lo ha dado. Pero no debemos olvidarnos que viene de su mano, que de todas maneras en abundancia el que sostiene nuestra vida es Dios. Entonces, de esa manera guardaremos la humildad. No vendrá sobre nosotros el orgullo. Y por eso concluye Nabucodonosor de esta manera, esa experiencia que él tuvo que no ha de haber sido grata. Dice, ahora yo, dice Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. No debemos dejar que la soberbia venga a nuestro corazón, y lo que hemos logrado reconozcamos que Él nos lo ha dado. Y si usted recuerda la experiencia de Job, todas las cosas que él tenía, cuando el enemigo vino y lo acusó delante del Señor, dijo, todo esto tiene Job porque tú has hecho una muralla alrededor de todos sus bienes y de su propia vida. Y ciertamente así es el Dios de los cielos que trae sobre nosotros su protección. Él es el que, como empezamos esta reflexión, el que dice, yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, concluyendo, nosotros no debemos olvidar quién es el que nos sostiene. Y no debemos olvidarlo cuando viene la crisis a nuestra vida, cuando viene la debilidad y sentimos que las fuerzas no nos alcanzan. Pero tampoco debemos olvidar que el que nos sostiene es Dios cuando viene la abundancia y la bendición a nuestra vida. Porque de esta manera vamos a mantener nuestro corazón sencillo y humilde y vamos a poder mantenernos en esa comunión que Dios espera. Y en toda circunstancia vamos a estar seguros y vamos a tener la claridad de que Dios llegará en el momento oportuno para fortalecernos, para podernos ayudar y para poder nosotros mantener esa bendición en nuestra casa y en nuestra vida. Espero que esta reflexión traiga bendición a sus corazones. Y quisiera terminar con una oración, porque no sabemos cada familia cuál es la situación por la que está pasando. Quizás algunas familias necesitan ser fortalecidas porque se sienten que las fuerzas no les dan. Pero quizás otras familias estén en alguna crisis de otra naturaleza y también necesitan recordar quién es el Dios que les sostiene. Y si estás en un momento de
de bendición, de bienestar, pues también es tiempo de agradecer, alabar y bendecir al Dios de los cielos. Digámosle: Señor, en esta hora te damos gracias porque reconocemos en verdad que tú eres el que sostiene nuestra vida en todo momento y en toda circunstancia. Queremos tomar esa promesa que tú das en tu palabra, Señor, que tú eres el Dios que sostiene nuestra mano derecha, Señor, y que nos dices: no temas, yo te ayudo. Gracias, Señor, porque con eso nosotros podemos confiar en que no estamos solos, Señor, y que podremos salir adelante de nuestras situaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga abundantemente y que esta semana que viene sea una semana con todas las respuestas y las bendiciones que necesitan en sus vidas. Amén. Rey del cielo, te amamos. ¿Cuántos aman a nuestro Rey eterno, a su Rey infinito? Ese